Hola jóvenes, buenas tardes. Los saluda su profesora Cristina Márquez de Literatura 2. El día de hoy vamos a continuar viendo algunos conceptos claves necesarios para el tema de poesía y vamos a ver también figuras retóricas. Entonces, por favor, pon muchísima atención a este video, ya que estos temas son claves para el desarrollo del semestre y seguramente vendrán en nuestro examen de primer periodo. Entonces, empecemos. Vamos a hablar antes que nada de la diferencia entre el lenguaje denotativo y connotativo. Cuando nosotros hablamos podemos decir las cosas denotativamente o connotativamente. Otra manera de decir denotativo y connotativo también podría ser directo o indirecto. Entonces, hablemoslo. Cuando hablamos de un lenguaje denotativo, quiere decir que lo que decimos significa exactamente eso, lo que estamos diciendo. Significa justo lo que estoy nombrando. Es decir, estoy hablando de manera literal. Por ejemplo, si yo digo la casa es azul y efectivamente hay una casa azul de la que yo estoy hablando de manera denotativa, directa o literal. Muy bien. Sin embargo, también hay ocasiones en que podemos hablar de manera connotativa. ¿Qué quiere decir esto de hablar de manera connotativa? Quiere decir que lo que yo estoy diciendo es algo distinto a lo que en realidad me refiero. Es decir, es cuando hablo de manera indirecta o con sentido figurado. Esto de hablar de manera indirecta, con sentido figurado o que lo que digo no es exactamente lo que quiero decir o no es literalmente lo que estoy diciendo, lo hacemos por diferentes motivos. Lo hacemos para explicar algo de una manera más sutil o de una manera sarcástica o indirecta, o lo hacemos porque queremos hablar de una manera más artística o poética, o porque queremos hacer más énfasis en nuestro mensaje. Como les he dicho en otras ocasiones, muchas veces las cosas nos quedan más claras con ejemplos que con conceptos, entonces vamos a ver dos ejemplos súper sencillos de lenguaje denotativo y connotativo. En la parte de abajo pueden ver ahí los dos ejemplos. Te lo dije muchas veces, es un ejemplo de lenguaje denotativo. ¿Por qué? Porque sí es muy normal que alguien le diga las cosas a otra persona muchas veces, ¿no? Sin embargo, el segundo ejemplo dice, te lo dije 1000 veces. No es que no podamos decir las cosas 1000 veces, pero lo más probable es que la persona que está diciendo te lo dije 1000 veces, ¿sí? Está exagerando o está hablando de manera no literal, connotativa. Solo quiere decir pues que lo repitió varias veces, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo muy claro de estos dos tipos de lenguajes. En literatura, ¿con cuál creen que se trabaja más? ¿Con el denotativo o con el connotativo? Lo más probable es que su respuesta sea que con el connotativo, porque en la literatura buscamos decir las cosas de una manera diferente o especial o original, distinta a lo que generalmente se nombra. Entonces vamos a estar trabajando más con esto en un momentito. Seguimos con el tema. Entonces, bien, vamos a hablar el día de hoy acerca de las figuras literarias o retóricas. Las figuras literarias o retóricas son recursos que se utilizan muchísimo en la literatura y especialmente en la poesía. Ahí tenemos el concepto. Son recursos o maneras de escribir que se utilizan para llamar la atención de quien lee, buscan generalmente embellecer o decir algo de manera original. Son súper utilizadas en la poesía, aunque también se pueden utilizar en otros tipos de literatura. Podríamos decir que las figuras literarias son una manera de hablar de manera connotativa o en sentido figurado. Entonces vamos a ver, me parece que 18 tipos de figuras literarias para que estés súper atento, ¿ok? Empezamos. Nuestra primera figura literaria que vamos a ver el día de hoy es la aliteración. La aliteración consiste en la repetición de sonidos a lo largo de cierta extensión o de cierto texto. Por ejemplo, tenemos aquí que dice, aquellas flores florecieron florescentemente en Florencia. Ahí tenemos una aliteración. Hay una repetición de sonidos a lo largo de esta oración. Lo pueden ver aquí.
que dice FL, FL y ese sonido de FL es lo que está provocando la aliteración. Esto se da mucho también en los trabalenguas. Por ejemplo, ahí tengo el cuenta cuántos cuentos cuentas, ¿no? Entonces, el sonido cuent es lo que está provocando esa repetición. Aliteración, primera figura retórica. Vamos a ver otras. Tenemos también los símiles o las comparaciones. En las comparaciones, pues como lo dice su nombre, se comparan dos elementos que generalmente no compararíamos, pero lo hacemos pues con un propósito literario, ¿no? Una clave para reconocer las comparaciones es que se utiliza un conector o nexo para conectar las dos ideas o las dos cosas que estamos comparando. Generalmente ese conector va a ser la palabra como. Por ejemplo, dice el café es amargo como la muerte, ¿no? Tenemos estos dos elementos, café y muerte, que generalmente no se compararían, pero pues esta es una comparación y se está haciendo, ¿no? Tenemos también sus dientes eran blancos como perlas. Igual dos elementos que quizá normalmente no compararíamos, pero aquí con un sentido poético o literario se está haciendo. Muy bien. Vamos a pasar a la hipérbole. Hipérbole significa básicamente una exageración. Una hipérbole es una expresión exagerada de la realidad. Por ejemplo, aquí dice, si vivo 100 años pienso en ti. Este es un fragmento de una canción muy famosa, ¿no? Entonces, probablemente la persona que está hablando de esto literalmente no va a vivir 100 años pensando en la persona, ¿no? Si uno vive 100 años hace muchas cosas en ese momento. Sin embargo, pues esto es un hipérbole, una exageración para hacer más claro o enfático su sentir. Tenemos ahí también otro ejemplo que dice, su casa es tan pequeña que no cabe ni un ratón. Seguramente en esta casa de la que se nos está hablando sí cabe un ratón, ¿no? Pero se está exagerando o se está haciendo una hipérbole para hacer más evidente que es una casa chica, ¿no? Vamos a continuar. Tenemos también dentro de las figuras retóricas las enumeraciones. Las enumeraciones consisten en poner muchas expresiones seguidas sobre la misma cosa. Esto para darle una profundidad mayor al significado de lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, ahí dice, su cabello era largo, castaño, brilloso, suave, precioso. Todo eso se nos está diciendo acerca del cabello de manera seguida, por eso es una comparación. Tenemos otro ejemplo que dice, regañó a su hijo, lo aconsejó, le recordó lo que había hecho mal y lo abrazó. Como todo lo que se está diciendo tiene que ver con lo mismo, también es una enumeración, porque se están diciendo todas las cosas seguidas. Muy bien, seguimos. Nuestra siguiente figura retórica es la metáfora. Las metáforas son muy parecidas a las comparaciones, salvo que en las metáforas no solo se está comparando, sino que se está diciendo que lo que estoy comparando de verdad está hecho o es de eso con lo que lo comparo. Es decir, una metáfora es algo parecido a la comparación, pero sin un nexo de comparación. Estoy diciendo que lo que se parece se convierte en eso. En un momento que vean el ejemplo le van a entender un poquito más. Dice, sus ojos de cielo. No está diciendo sus ojos son como el cielo, está diciendo sus ojos de cielo. Si me voy a lo literal, si lo tomo de manera denotativa, ahí está diciendo que esos ojos están hechos de cielo. Sin embargo, si lo interpreto, si sé que hay un lenguaje connotativo, entiendo que ahí se me está diciendo probablemente que los ojos de esa persona son azules, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo de metáfora. Dice, la fila del súper es un gusano sin fin. Ojo, no se está diciendo es como un gusano sin fin, se está diciendo que es un gusano. Si lo leo de manera denotativa, sabemos que ahí está diciendo que literal hay un gusano gigante en la fila del súper, ¿no? Pero si lo tomo de manera connotativa, sabemos que probablemente está diciendo que es súper larga esa fila, ¿ok? Eso es una metáfora. Vamos a seguir. También, muy importante, tenemos los oxímoron. Los oxímoron se dan cuando hay seguidas en una oración o en un poema dos expresiones o palabras opuestas y no hay nada separándolas, están seguidos estos opuestos.
Por ejemplo, aquí dice, ella era fuego helado, luz apagada, triste alegría, grito callado. Aquí tenemos un montón de oxímorones. Si se fijan, fuego helado es un oxímoron, dos contrarios juntos. Luz apagada es otro oxímoron, dos contrarios juntos. Triste alegría es otro. Grito callado es otro. ¿Ok? Bien, pasemos a la prosopopeya. La prosopopeya es una figura retórica que consiste en darle una cualidad humana a animales o a cosas inanimadas, es decir, cosas que realmente no pueden pasar, pero yo lo estoy usando así en el lenguaje. Por ejemplo, tenemos la luna me sonreía, sabemos que de manera literal esto no puede pasar. La ciudad nunca dormía, pues cuando hablamos de dormir en general, pues la ciudad nunca puede dormir porque la ciudad no es un ser viviente. Las personas que viven en ella sí lo son. Después dice, el mar me tranquiliza con su calma. Sabemos que cuando nosotros visitamos al mar, el mar no está en sí tranquilizando, no nos está diciendo, ay, todo va a estar bien, sino que nosotros somos los que nos tranquilizamos al ver al mar, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos de prosopopeyas en que se les da cualidades imposibles o ficticias a cosas que no pueden tener esas cualidades, ¿no? Continuamos. Tenemos dentro de las figuras retóricas también las anáforas. Hablamos de anáfora cuando en un poema, en una extensión, en una oración, en un párrafo, tenemos una repetición de la misma palabra. Por ejemplo, aquí dice, no encuentro manera, no encuentro salida, no encuentro esperanza. También dice, amo su forma de hablar, amo su forma de cantar, amo su forma de mirar. ¿Por qué hay anáfora? Porque dice no encuentro, no encuentro, no encuentro. Ojo, es muy diferente a la literación. En la literación hay repetición de sonidos. Aquí hay repetición de palabras. Muy bien. Amo su forma, amo su forma, amo su forma. Vamos a seguir. Vamos a pasar con el hiperbatón. El hiperbatón se da cuando se cambia el orden usual que tienen las palabras. Por ejemplo, aquí dice, el nevado cerro esplendoroso lucía. Generalmente, en una oración común, decimos el nevado cerro lucía esplendoroso, pero para que suene más poético podemos cambiar el orden usual, ¿no? Aquí también, ¿no? Dice, las negras golondrinas lentamente volaban. También esto está cambiado si se fijan. Generalmente diríamos las golondrinas negras volaban lentamente, pero en su lugar dice las negras golondrinas lentamente volaban. Fíjense solo cómo en ese cambio de orden tenemos una expresión poética. Suena más poético, ¿no? Precisamente suena más poético porque estamos usando una figura retórica que se llama hiperbatón. Vamos a seguir. Vamos a pasar a hablar de la antítesis. La antítesis y el oxímoron se parecen mucho, pero son distintos. Entonces vamos a ver su diferencia. Los oxímoron dijimos que repetían de manera seguida dos opuestos. La antítesis presenta dos ideas opuestas, pero estas dos ideas o elementos opuestos están generalmente separadas por otras palabras en medio. Por ejemplo, aquí dice, es tan corto el amor y tan largo el olvido. Tengo estas dos ideas, tan corto el amor, tan largo el olvido. Y hay palabras que dividen estas ideas, en este caso el nexo y otras cosas, ¿no? Corto, largo, ahí está la presencia, porque es antítesis, porque hay presencia de contrarios, amor y olvido, ¿no? Aquí tengo otro que dice, yo ya no espero, vivo. Aquí fíjense, solo es esta coma la que está separando el que esto sea un oxímoron. ¿Por qué aquí tengo ideas contrarias? Porque generalmente el vivir está relacionado con el movimiento, ¿no? Y el esperar, pues más con estar calmado. Entonces ahí hay como una antítesis escondida. Después tenemos, nada fue verdad, salvo la mentira. ¿Cuáles son nuestros contrarios? Verdad y mentira. Y hay ahí palabras en medio que separan a estos contrarios. Vamos a continuar. Nuestra siguiente figura retórica es la sinécdoque. Se da una sinécdoque cuando sustituimos un elemento por una de sus partes. Por ejemplo, aquí dice, lo escribí con grafito. Probablemente de manera original, aquí diría, lo escribí con lápiz.
pero para decirlo de una manera más poética o para crear una sinécdoque, se está hablando de solo un pedacito o una parte del lápiz que es el grafito, ¿no? Acá tengo otro que dice, acabé con las barras de azúcar que me diste, ¿no? Probablemente aquí habría dicho de manera denotativa o normal, habrá dicho chocolates, ¿no? Pero de manera connotativa o de manera no literal está diciendo barras de azúcar, está haciendo una sinécdoque, tomando un elemento del elemento original. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente figura retórica. Denme un segundito. Antes de continuar, hago un aviso. Hasta aquí va la primera parte del video. En un momento, pues se va a acabar y tendrás que ver la segunda parte para conocer el resto de figuras retóricas y la actividad correspondiente al día de hoy. Te espero en el siguiente video para continuar.